intervención en este espacio y saludamos en este viernes con mucho gusto. Maestro, buen día. Miriam, buen viernes. Gracias por la invitación para platicar contigo y con tu audiencia. ¿Sí es esta una de las mayores extradiciones de la historia de ambos países? Sí, en la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, en una sola vez, es la primera vez que ocurre con tanta cuantía, son casi 30 personas, y no tiene precedentes el que hayan sido transferidos tantos detenidos y habiendo hecho esto de una sola vez, en una sola operación, en una sola transferencia de personas que estaban ya presas por delitos aquí en México. Ok, ¿y cuál es la importancia de esta extradición? Y está además en este contexto actual, es como un acuerdo, pues, en este momento al que llegan ambos países. Sí, en primer lugar, todavía está por aclararse el mecanismo legal a través del cual estos detenidos fueron transferidos de México a Estados Unidos. No podemos divorciar esta transferencia de prisioneros, llamémosle así, porque también el tema de extradición está por saberse, por arrojar más datos, pero ya había habido una delegación de alto nivel que había ido a Estados Unidos a negociar en materia económica y comercial. Y ahora esto sucede en el marco de la visita de alto nivel que hubo con los secretarios de Defensa, el de Seguridad Pública, el propio fiscal Gertz, y es una especie de transferencia de prisioneros que tiene una relevancia también en las negociaciones económicas de México y Estados Unidos. A mí me parece que esto es relevante porque puede inaugurar una especie como de diplomacia de la seguridad pública, en donde México ofrezca vender mucho más caros los resultados en materia de seguridad pública. Lo que antes se hacía es que Estados Unidos exigía incluso a qué personas detener o cómo llevar a cabo los operativos de seguridad pública en México, y ahora México pues va a buscar obtener concesiones en materia económica y de seguridad pública con la transferencia de estas personas que estaban detenidas y que ahora están en Estados Unidos. Se habla de que se difundió la lista por parte del Departamento de Justicia estadounidense y entre los detenidos estarían Rafael Caro Quintero, también los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores del cártel de los Zetas. Sí, correcto. Estas personas que Ujú. tenían también operaciones en la zona fronteriza de delincuencia organizada, y que también vale la pena decirlo, no solamente estaban vinculados a grupos delictivos en el lado mexicano, sino también en el lado estadounidense, van a ser parte probablemente, porque varios de ellos van a Nueva York, algunos van a Chicago, de una especie de maxi proceso, en donde Estados Unidos le entregue a su población supuestamente resultados en materia de seguridad pública, cuando en realidad esos resultados son fruto del esfuerzo y de la cooperación con el lado mexicano. Pero para la opinión pública estadounidense seguramente les dejará un poco más tranquilos de que el presidente Trump les entrega un poquito de la seguridad nacional que le prometió sin intervenir tan bruscamente en México, lo cual sería tremendamente negativo. La extradición de estos personajes, al tratarse pues de este tipo de personas, ¿podría generar algún tipo de reacción acá en México en temas de seguridad? Sí, eso sí es probable por el hecho de que fue masivamente, una transferencia muy masiva de prisioneros, y porque aparte también fue sorpresiva, ¿no? Entonces, en ese caso no hay acción de seguridad pública entre México y Estados Unidos que no vaya a tener sus repercusiones más importantes en México, por lo cual sí es un factor a considerar para la seguridad nacional y pública de México el que los grupos delictivos cuyos integrantes fueron transferidos a Estados Unidos no quieran tomar represalias contra el gobierno o la población. Ujú, Pero de todas maneras, estos operadores criminales, al estar en México colocados, no habían perdido por completo su influencia. Esperemos ujú. que el efecto negativo que su transferencia a Estados Unidos pueda tener sea contrarrestado con el hecho de que allá será difícil o imposible que sigan teniendo influencia y sean generadores de violencia en México. Esa es Ujú. una de las ventajas de haberlos mandado para allá. Muy bien. ¿Y qué deja esta reunión allá en Washington del Gabinete de Seguridad de México con, pues, la delegación de Estados Unidos que encabeza, el secretario de Estado, Marco Rubio? Pues deja muchas más certezas que antes, porque en una entrevista muy reciente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dicho en una entrevista en un medio de derecha conservador, Fox News, que la opción militar
estaba considerada, que no había nada que estuviera fuera de consideración para atacar a los cárteles. De nuevo, los cárteles son esta ficción que los propios Estados Unidos crearon, y ahora cuando se reúne él junto con el secretario de Estado Rubio, parece que ya hay un entendimiento mínimo de la mano de la cooperación que México ha ofrecido. Ujú. Entonces, en materia de compartición de inteligencia, los sobrevuelos con los que nos empezaron a hacer presión los aparatos de espionaje estadounidenses tendrían que redundar en que México pueda seguir dando resultados en materia de seguridad pública, pero solo le trasladará esos resultados positivos a Estados Unidos en la medida en que la agresión estadounidense de todo tipo, la comercial, la política, la económica, bajen de intensidad o cesen. Ese es el objetivo también de esta diplomacia que se va a comenzar a hacer con los buenos resultados de seguridad pública. Esto no sería posible si no hubiera una baja de la violencia y mejores resultados en seguridad pública. Muy bien, allá en Estados Unidos, ¿qué le depara, pues, a estos 29, líderes criminales? Pues los estadounidenses, cuando los capos de la delincuencia organizada dejan de serles útiles, porque vale la pena saber que incluso en el tema de Caro Quintero estuvieron inmiscuidas agencias de inteligencia de Estados Unidos, y es muy posible que lo hayan hecho con estos otros capos, pues suele castigarlos de manera muy severa. Puede que Ujú. intente buscar la pena de muerte para varios de ellos, y si no, volverlos en estos testigos cooperantes que luego usa para, incluso también como herramienta de política exterior, para presionar al gobierno mexicano con falsas amenazas de que se conoce información que podría dañar la credibilidad del gobierno. Así que pues estas personas van a seguir siendo útiles para el gobierno de Estados Unidos en esa medida, sea para exhibirles con un castigo muy severo o la pena máxima, o para usarlos para eso, pues para la presión de política exterior. Esta historia todavía no se termina con el hecho de que estos criminales hayan cruzado la frontera. No, pues continúa, claro que sí le vamos a dar este seguimiento. Y de momento, pues agradecerle, maestro, nos haya permitido escucharle y por supuesto, pues tener este análisis, ¿no? De su parte en torno a este tema que es tan importante. Le enviamos un saludo. Muchas gracias. Un gran saludo a Sonora y a todos los que nos escuchan. Gracias. Es el maestro Rodrigo Cornejo, es maestro especialista